Bien, buenas tardes, estimados estudiantes del curso de métodos numéricos. Hoy día nos corresponde desarrollar nuestra clase de la semana 12. Se compartió en el Drive estos enlaces para que ustedes lo revisen detenidamente, lo escuchen, porque son videos relacionados con el tema. ¿Cuál es nuestro tema? Nuestro tema se titula Ecuaciones en derivadas parciales de segundo orden. Muy bien, respecto a eso, aquí tenemos el modelo general de una ecuación diferencial parcial de segundo orden. La constante A puede ser constante o función de x, y, de la derivada segunda de u respecto a x al cuadrado. U, la variable dependiente, puede ser la temperatura, la composición, etc. Cualquier x general. Más b de x, y por la segunda derivada de u respecto a x y e. Más c de x, y por la segunda derivada de u respecto a y al cuadrado. Y en el segundo miembro puede ser una función de x, y, o puede haber también la derivada de simple o de primer orden de u respecto a x o de u respecto a y en el segundo miembro. Esta es la fórmula general o modelo general. En referente a los tipos de las ecuaciones derivadas de segundo orden, pueden ser elípticas siempre y cuando b al cuadrado menos 4 veces a por c sea menor de 0, será elíptica en ese rango, en el rango AB. Y será parabólica si b al cuadrado menos 4ac sea igual a 0 en ese rango AB. Y si ese mismo, este es realmente un discriminante, sea mayor de 0, será hiperbólica. Entonces, esos tres tipos. Nosotros, en nuestra área de ingeniería química, muchos se dan las ecuaciones de tipo parabólica. Aplicaciones en transferencia de calor, en cinética y diseño de reactores químicos, etc. Aquí tenemos algunos ejemplos de ecuaciones en derivadas parciales, ¿bien? Una tridimensional, otra bidimensional, unidimensional. ¿Por qué unidimensional? Porque solamente en la dirección X. ¿Por qué bidimensional? En las direcciones X y Y. ¿Por qué tri? En X, Y, Z, tres dimensiones. Muy bien, pero cualquier ecuación en derivadas parciales tiene sus condiciones y tres condiciones están clasificadas. Si bien algunos textos no lo presentan, pero aquí aprovecho para presentarlo. El primer tipo corresponde a condiciones Dirichlet, que se le especifica, dice que tendrá que haber acá una condición inicial y dos condiciones de frontera. Y se trata de hallar seguramente los valores en este rango. ¿Bien? En este rango, donde t es tiempo, t minúscula es tiempo, debe ser mayor de 0 y la temperatura debe ser función también del tiempo. Aquí t mayor de 0 también y t puede ser una constante porque dice t igual a t1, o sea, una constante. En el otro, aquí, esta es una función, en la otra condición conocida como condiciones de Cauchy, entre paréntesis Dirichlet y Newman, así se llama. Entonces, ¿qué tengo? Este es el ancho de una placa, por decir, si se tratara de transferencia de calor, entonces la condición de frontera aquí, o sea, en tiempo igual 0, la condición de frontera debe ser función del tiempo. Y en el lado derecho debe ser una constante. ¿Por qué? Porque la derivada de t respecto a x es igual a 0. Una constante tiene que tener ese valor. Y la otra condición de Robbins significa que en el lado izquierdo debo tener esta igualdad. Aquí, si es en el calor, quiere decir que el flujo por conducción es igual al flujo por convección en esta. Y debe ser una condición. En el lado derecho no nos dice nada. Es simplemente 1. ¿No? Muy bien. Seguramente que los problemas ya específicos van a caer en cualquiera de estos, cuando nos den los datos de la ecuación en derivadas parciales. Punto 2. ¿A qué pasamos? Pasamos a lo siguiente. Por ejemplo, la ecuación del calor. Esta es una ecuación de tipo parabólica. La derivada de t respecto al tiempo, t mayúscula es temperatura, t minúscula tiempo, igual alfa es la difusividad térmica, por derivada segunda de t respecto a x al cuadrado. Para que podamos resolver esta ecuación, lo podamos resolver numéricamente, por supuesto, ¿no? Necesita una condición inicial y dos condiciones de frontera, porque lo acabamos de ver, lo que explicaba anteriormente. Entonces, aquí me dice
que su condición inicial, ¿cómo lo puedo expresar? T de x, 0, t es 0 acá, y x cualquier valor, y se puede dar como una función de x, donde ese valor de x va a ser mayor de 0 y menor de l. Y las condiciones de frontera, acá me dicen x igual 0 y un tiempo cualquiera, una función, que no lo tenemos todavía. Esta es fórmula general. Y la otra condición de frontera en el otro extremo, 0, aquí dice x igual 0 y aquí dice x igual l, así se lee. Y tiempo también el mismo tiempo, y otra función. En el momento que ya tengamos el problema específico, seguramente nos van a decir qué función es. Puede ser una trigonométrica, una algebraica, etc. Y aquí tenemos el caso de una barra, miren, de una barra, por ejemplo, ¿no? Que esta ecuación puede estar representando la variación de la temperatura respecto al tiempo y respecto a la posición en una barra, como esta. Aquí x igual 0, x igual l. Y en esta de color claro o blanco, los valores de t, ¿cuáles serán? Y vamos a ver después de que los valores aquí en esta franja blanca es equivalente a describirlo así con esta figura que ven aquí al lado derecho. Pero ya lo veremos detenidamente. Muy bien, entonces ese es, por decir, es un ejemplo de una ecuación parabólica, una aplicación en todo caso. Ahora, pero tal como está escrita esta ecuación en derivadas parciales, no lo podemos desarrollar numéricamente. Entonces, uno de los métodos, porque hay muchos métodos para desarrollar o para resolver una ecuación en derivadas parciales, tal como esta ecuación parabólica. Y un método es sustituir las derivadas, ¿no? sea primera derivada de t respecto al tiempo o segunda derivada de t respecto a la posición, o sea, x cuadrado, por diferencias finitas. Este de acá es la misma de este de acá. Entonces, derivada de t respecto al tiempo se lo ha sustituido por esta diferencia sobre b. Y la otra, esta segunda derivada, por esta diferencia. Lógicamente que sería recomendable revisar el tópico o tema exclusivo de diferencias finitas en el libro de Nieves, porque aquí lo está aplicando nomás, ¿ya? Y nosotros la verdad que no hemos entrado mucho en detalle, pero siempre será así. Aquí ya tiene la aplicación. Entonces, en conclusión, ¿de qué se trata? Se va a tratar de aquí, de esta ecuación, porque ya es algebraica, lo he convertido en una algebraica. Entonces, las diferencias finitas, ese es el objetivo. Convertir la PDE, o sea, Partial Differential Equation, en una ecuación algebraica. Y de despejo T y J. Y T y J es equivalente, estoy acá, como T y J. ¿Sí? Y avance es para la posición y J es para el tiempo. Entonces, aquí tengo T, I o T de X, Y, de J. T minúscula J acá. Y este es I, porque es aquí I, de J más 1, porque aquí es J. J más 1, de J más 1. En términos de X, ya, en términos de, sería TI, J más 1 sería este de acá. O TXI, TJ más 1. Bueno, entonces, resumiendo sería que en estos valores donde están estos puntitos son números que los vamos a calcular. Eso es lo que quiere decir mediante esta fórmula. Lo vamos a calcular. Y no solamente eso, sino que van a haber muchos valores, ¿no? Dependiendo de las condiciones iniciales y de las condiciones de frontera que nos den. Esta es la idea. Dice, los nodos de punto negro de esta figura son usados, ¿ya? Esta ecuación me lleva a este cuadrito. Muy bien, seguimos aquí en lo referente al algoritmo del método explícito. El algoritmo es toda esta secuencia. Esto está programado en algunos casos, por ejemplo, en MATLAB están hechos todos estos. Pero nosotros lo vamos a resolver hoy día utilizando Excel. Ahora, aquí tengo ya el ejemplo 8.1 con sus datos. Dice, calcule la temperatura como una función de X y de tiempo con una barra, en una barra aislada de longitud unitaria, o sea, 1, en pies, o sea, un pie, sujeta a las siguientes condiciones iniciales y de frontera. Este es CI, condición inicial, y este es CF1, condición de frontera 1.